Como siempre, es un placer y un privilegio estar aquí y juntos poder compartir de la palabra. Lo único que importa, este es el pretencioso título que le he puesto a la predicación de hoy, porque refleja bastante bien un sentir que hay dentro de mí desde hace bastante tiempo. Yo no sé si será la edad, lo confieso, pero estoy en un momento de mi vida que me quiero enfocar en lo que verdaderamente importa. Ya no quiero entrar en discusiones ni sutilezas teológicas, ni quiero tampoco debatir sobre actividades ni programas. Quiero ir a lo esencial. Y por eso traigo hoy unas preguntas sencillas. Preguntas sencillas. No se me ha ido la cabeza. ¿Para qué sirve la Iglesia? ¿Qué es lo esencial en todo ministerio cristiano? ¿Por qué es importante participar, formar parte de una comunidad? Estas preguntas, aunque son sencillas, nos permiten reflexionar sobre la verdadera razón de nuestra fe y nuestra vida en comunidad. Porque a veces, sabéis, entre tanta actividad, entre tanto activismo, es fácil perder la perspectiva de lo que verdaderamente importa. Y mirad, la carta que Pablo escribió a los Gálatas es un excelente ejemplo de lo que era verdaderamente prioritario para él. Y el amor juega un papel esencial en todo ese argumento. Es el fundamento sobre el que se construye la Iglesia. Pablo estaba, como sabéis, enormemente preocupado por el desvío de los Gálatas hacia un evangelio diferente, un evangelio que en realidad les alejaba de lo que era el núcleo de su fe. Y cuando nos adentramos y leemos un poquito más en la epístola de los Gálatas, nos encontramos a un Pablo completamente exasperado. No solo porque los Gálatas se habían dejado engañar por falsas enseñanzas, sino porque estas falsas enseñanzas están impactando negativamente en su crecimiento espiritual. Vamos a leer un par de textos. Vamos a ver. Pues si podéis pasar, porque esto no me está yendo. Ahora. Mirad, un par de textos. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 3. ¿Tan torpes sois? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretendéis ahora perfeccionaros por esfuerzos humanos? Vosotros estabais corriendo bien. ¿Quién os estorbó para que dejarais de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es el que os ha llamado. Mirad, Pablo no solamente está preocupado por la doctrina, sino por cómo este falso evangelio está impactando en la vida comunitaria de las iglesias. La enseñanza que han abrazado les lleva a dividirse, a estar enfrentados unos con otros, literalmente, según el versículo 15, a morderse y devorarse unos a otros. ¿Cuál es la raíz del problema? Pues parece una confianza mal encaminada. En lugar de seguir confiando en la fe y en la obra del Espíritu Santo en su vida, han sido persuadidos de que el cumplimiento de la ley mosaica, de ciertos elementos de identidad judía, como la circuncisión, guardar las fiestas, los alimentos, etcétera, etcétera, todo eso es lo que realmente va a perfeccionar su caminar cristiano. Y claro, os podéis imaginar que Pablo está al rojo vivo. Porque aunque reconoce que la ley tuvo un propósito importante en la historia de la salvación, Pablo enfatiza que la ley no tiene el poder de transformar la vida.
no tiene la fuerza necesaria para que podamos vivir agradando a Dios. Así lo expresa claramente, fijaros. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Confiar en la ley, según el apóstol Pablo, significaba optar por un camino opuesto al del Espíritu, lo que él llama el camino de la carne. En este contexto, la carne no es simplemente una referencia a lo físico o a lo carnal, sino que representa un reino espiritual que se opone al Espíritu de Dios. Ya sabéis que en su conversión, los gálatas pasaron de la esclavitud que suponía servir dioses falsos a ser liberados por Dios. Pero ahora vuelven a regresar a esos mismos principios, según Pablo, ineficaces, pobres, que no tienen valor. No es que hayan vuelto a adorar ídolos, ojo, sino que estaban adoptando la ley mosaica como un medio para avanzar en su fe. Vamos a leerlo de labios del apóstol. Fijaros, versículo 8 al 11 del capítulo 4. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Lo sorprendente de este texto, fijaros, es que Pablo equipara la adoración gentil a dioses falsos con la obediencia a la ley mosaica. Porque ambas cosas representan una vida de esclavitud. Es sorprendente que un maestro judío dijera tal cosa. Pablo no define con exactitud qué es lo que son estos rudimentos, ¿verdad? En otro sitio dice rudimentos del mundo, rudimentos que esclavizan, lo que ha generado muchas interpretaciones. Pero una cosa está clara, son elementos, cosas que destruyen la unidad cristiana basada en el amor. Estos rudimentos parecen ser fuerzas que explotan las diferencias entre las personas para sembrar discordia, para sembrar división. En otras palabras, la vida bajo la ley, las normas, el legalismo, en definitiva, según Pablo, la carne, tiene resultados carentes de amor. Carentes de amor. Y como contraste absoluto, la vida de libertad en el Espíritu produce un fruto que no solo agrada a Dios, sino que construye comunidad, une a los hermanos. Dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto del Espíritu no solo tiene implicaciones personales, sino comunitarias, porque une a los creyentes. Une a los creyentes más allá de sus diferencias étnicas, de sus diferencias sociales o sus diferencias de género. Es una unidad profunda y espiritual, accesible para todos aquellos que son uno en Cristo por medio de la fe. Resumiendo esta larga introducción de Gálatas, lo que tenemos en Gálatas es una batalla espiritual entre dos fuerzas, la vida en el Espíritu frente a la vida en la carne. La carne entendida como una fuerza compulsiva que hay en nuestro interior, que se expresa en rebelión general contra Dios. Y lo que está en juego en esta batalla es el carácter moral de la comunidad. Esto significa, hermanos, que el amor es mucho más
que una mera cualidad entre dos individuos. El amor es la evidencia principal de que el Espíritu de Dios está obrando en medio de nosotros y está permitiendo nuestra transformación a la imagen de Jesús. Y de esta forma llegamos al que para mí es el versículo clímax, el versículo clave de toda la argumentación de Pablo. Para mí uno de los versículos más relevantes de toda la epístola. Vamos a leerlo. Versículo 6 del capítulo 5. Fijaros bien porque es sorprendente. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Yo no sé si os dais cuenta de lo escandalosa que es esta afirmación. Recordad que la circuncisión era la señal por antonomasia de que uno pertenecía al pacto de Dios. Rechazarla como algo espiritualmente irrelevante supone negar el carácter exclusivo de Israel como pueblo de Dios, que se caracterizaba por su obediencia a la Torá. Pero en Cristo trascendieron las fronteras. Y ahora resulta que gentiles incircuncisos comparten el mismo destino, el mismo camino en las promesas que Dios hizo a Abraham por medio de la fe. Vamos a leer al apóstol. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No puedo dejar pasar por alto el lenguaje altamente cristocéntrico de este texto. Los creyentes de toda clase, da igual, de toda clase, están en Cristo. Son todos hijos de Dios. Han sido bautizados en Cristo, revestidos de Cristo y están en Cristo. Este lenguaje habla de una unión espiritual con Cristo y de una nueva identidad. Una nueva identidad. En Cristo se vuelven uno con los demás. No es que la antigua identidad desaparezca, pero sí queda drásticamente relativizada. Ahora su identidad principal, su identidad primaria es la de ser hermanos y hermanas, hijos de Dios, quienes por medio de la fe pueden llamar a Dios Padre y pueden clamar Abba Padre. Y dentro de esta nueva identidad, la fe que se expresa mediante el amor ocupa un lugar primordial como lo único que vale, lo único que importa. Y esta es una declaración extraordinaria, porque el amor no es un principio más, entre otros muchos, ¿verdad? El amor es la estructura arquitectónica que sujeta el resto de principios, que unifica toda la ley moral, que le da coherencia a todo. El amor por los demás supera las divisiones más profundas del mundo antiguo. Es la característica definitiva de la comunidad del nuevo pacto. Es la fe que obra mediante el amor. La fe es lo que nos lleva a una relación con Dios a través del poder del Espíritu Santo, pero es evidenciada en actos prácticos en beneficio de los demás. Para Pablo, la vida colectiva de la comunidad era la encarnación social de Cristo, que se ha entregado por nosotros, que nos ha amado.
Y aquí quiero hacer un inciso para meditar sobre algunas implicaciones de todo esto. Porque el amor no es una doctrina periférica, como si la fe fuera el núcleo y el amor un resultado que cabe esperar, pero prescindible. No. No. La fe en Cristo se expresa mediante el amor. O dicho de otra forma, cuando los cristianos actúan sin amor, anulan el propósito de estar en Cristo. Y si esto es así, por favor, no se nos ocurra ignorar aquellas actitudes y actos faltos de amor en nuestra propia vida o en la vida de nuestra comunidad. Porque Pablo no lo hizo. ¿Y sabéis por qué no lo hizo? Porque en la práctica la falta de amor representa una crisis espiritual enorme que él diagnosticó y abordó de forma apasionada. Mirad, desde tiempos de Lutero, la carta a los Gálatas, siempre ha sido una especie de piedra de toque para defender la maravillosa doctrina de la justificación por la fe. Ya sabéis, el peligro era confiar en las obras propias para salvación en lugar de la obra del Señor, ¿verdad? Y este aspecto doctrinal nos ha llevado a marginar el principal interés pastoral de Pablo al escribir la epístola: erradicar un cristianismo sin amor. Para gloria de Dios e integridad del propio mensaje del Evangelio. Una falta de amor que termina dando paso a la amargura, a la división en la Iglesia, o incluso a servir en la Iglesia por puro egoísmo, por puro interés. Es interesante que el amor en Gálatas va de la mano o está íntimamente relacionado con el concepto de libertad. Pablo enfatiza que la libertad es el regalo más preciado que Cristo nos ha otorgado, el más preciado. Sin embargo, esta libertad no es una licencia para vivir como queramos, para vivir para nosotros mismos, sino una liberación de la esclavitud, del pecado y de la ley. Vamos a leer al apóstol. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo se regocija ante semejante liberación maravillosa y les ruega que se mantengan firmes en esa libertad. En este sentido, la libertad tiene una faceta polémica, y es que la libertad se forja en contraste con la decisión libre de volver a la esclavitud. Leemos: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya hemos dicho lo que significa la carne, ¿verdad? Cualquier intento de vivir sin el Espíritu, de hacer las cosas por y para mí mismo, en mis propias fuerzas, vivir según mi criterio, por buenas intenciones que pueda tener. Para los Gálatas adoptaba la forma de volcarse completamente en la ley mosaica. Mirad, elegir la carne supone retroceder espiritualmente y termina generando una vida impotente de pecado, de división, de separación completa de Cristo. Y no sé si habéis captado bien la ironía, la paradoja más bien, de este versículo.
es muy probable que los judaizantes que se habían infiltrado en las iglesias de Galacia dijeran a los gálatas que una vida sin la ley, ¿verdad?, conduciría ¿a qué? Conduciría a la permisividad, conduciría al libertinaje, ¿verdad?, conduciría a la pérdida de santidad. Les parecía que el evangelio de Pablo acerca de la libertad era demasiado indefinido. Sin embargo, la ironía del texto es que si los gálatas optaban por usar la libertad que Dios les ha dado para volver a la ley, para vivir según sus criterios, según la carne, su libertad se autodestruiría. Acabarían viviendo como si nunca hubiesen sido liberados. Y aquí quiero hacer otro inciso. Como cristianos occidentales, nosotros tenemos por delante un perturbador grado de libertad personal, en medio de una cultura que proclama día a día que el camino a la felicidad pasa por satisfacer nuestro ego. Y la trágica realidad, ¿sabéis cuál es? Que muchas veces utilizamos nuestra libertad para seguir ese camino. Y sabéis que son decisiones esclavizadoras, que adoptan innumerables formas y que giran en torno al sexo, en torno al poder, en torno al dinero, en torno al estatus, en torno a la necesidad de ser aceptado. Y como semejante libertad da miedo, la libertad del creyente da miedo, ¿no?, o da vértigo, enseguida surge la respuesta opuesta. Surgen aquellos que intentan limitar el vértigo que da tener tanta libertad. ¿Qué es lo que surge? Surge el legalismo. El legalismo trata de definir, de legislar, de establecer normas detalladas de cuál debe ser la conducta espiritual del creyente, de cómo debemos vivir. ¿En un intento de qué? En un intento de controlar los deseos esclavizadores que tenemos dentro de nuestro ego. Y mirad, como contraste a estos dos extremos, el libertinaje por un lado, utilizar nuestra libertad y escoger cosas que nos esclavizan, y el legalismo por el otro, someternos a un conjunto de reglas estrictas que nos lleva a un espíritu enjuiciador hacia los demás y nos termina esclavizando otra vez también. La genialidad del Evangelio de Jesucristo es que da un enfoque, una respuesta totalmente diferente al problema de cómo utilizar nuestra libertad y cómo podemos vivir una vida virtuosa. Sencillamente, el cristiano no debe usar su libertad para sí mismo, sino para beneficio de otros. La sorprendente paradoja de la vida cristiana es que la liberación se encuentra en la obediencia a un mandato. Servíos por amor los unos a los otros. Y paradójicamente, la palabra servir significa ser esclavo. La traducción más exacta sería: por medio del amor, volveos esclavos unos de otros. ¿Captáis la ironía? Pablo se ha pasado toda la epístola, toda la carta advirtiéndolo contra el peligro de la esclavitud y ahora va y lo ordena. El servíos los unos a los otros nos recuerda la naturaleza intrínsecamente colectiva del amor. El amor necesita de otros para existir. El amor, por definición, se centra siempre en los demás. Una comunidad variopinta como la que formaban los Gálatas solo sobrevivirá si la cohesiona el amor. Sin amor no tiene futuro. Esta inquietud pastoral de Pablo es el motivo de que el amor sea lo primordial en Gálatas capítulo 5.
en contraste con el mal uso destructivo de la libertad que hacían los gálatas, el amor es el servicio de la libertad a la libertad. Es simple y llanamente participar en la comunidad en beneficio de los demás, en beneficio de otros. Y si nos quedara alguna duda, el apóstol cierra su argumento con un texto decisivo y radical para respaldar la primacía del amor. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. El amor es el cumplimiento culminante de la ley. En otras palabras, la ley nunca fue un fin en sí mismo. Claro, ya lo decía Levítico, ¿verdad? 19:18. La meta de Dios para su pueblo es el amor. Siempre ha sido el amor. La ley tenía una función útil, ¿verdad? Contener la maldad del pueblo hasta que el Mesías resolviera el problema del mal. Pero había un problema con la ley y es que no disponía de la capacidad de producir amor. Y ahora que Cristo ha venido y ha empezado la era del Espíritu, la función transitoria de la ley ha concluido. ¿Por qué? Porque el amor se origina en otra parte. Para guardar la ley hay que amar al prójimo, no obedecer ciegamente una serie de normas externas. Y por eso más adelante Pablo puede decir ya esto. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En la práctica la ley se redefine, halla su verdadero sentido, su verdadero propósito en las relaciones de amor y de servicio mutuo dentro de una comunidad de creyentes cuyas vidas están siendo transformadas por el Espíritu en conformidad al carácter de Cristo. Esta verdad acerca de la libertad cristiana puso patas arriba la idea de la vida cristiana que tenían los gálatas. Y yo creo que debería hacer también lo mismo, ¿verdad?, con nosotros hoy, aunque probablemente por motivos distintos. Ya he dicho que nuestra cultura occidental tiene una narrativa de la libertad muy diferente de la de Pablo. Vivimos en una cultura que gira en torno a satisfacer los deseos del individuo autónomo. Nos creemos seres autocreados, emprendedores, que gestionamos una pequeña empresa, una pequeña pyme cuyo objetivo es la producción del yo. Y en consecuencia, cuando pensamos así, todo lo que tenemos es nuestro. Nuestros cuerpos nos pertenecen, ¿verdad? Nuestros éxitos también, nuestras posesiones también. Y somos libres para hacer con ello lo que nos dé la gana, porque no estamos sujetos a la autoridad de nadie, ni tampoco esperamos nada de los demás, más que lo que cada uno quiera dar voluntariamente. Y esta forma de entender la libertad fomenta todo un mundo de decisiones esclavizadoras, que tienen que ver con el sexo, con el trabajo, con experiencias de todo tipo, identidad. Lo que se elige en sí no es tan importante como el derecho a elegirlo sin que vengan otros a imponerme su voluntad. Es libertad porque sí, y punto. Es difícil imaginar un contraste mayor entre esta idea y la del Evangelio. Los cristianos no somos seres autónomos, no somos seres soberanos, sino que somos responsables unos de otros dentro de una comunidad de fe muy diversa. Ni somos tampoco nuestros propios dioses, sino que le pertenecemos a Dios. Ni el mundo que está ahí fuera con todo lo que tiene es lo único que vale. Lo importante es la fe que se muestra mediante el amor. No somos liberados para vivir para nosotros mismos, sino para amarnos unos a otros como nos amó Jesús.
Mirad, para los cristianos, vivir conforme a los falsos valores de este mundo donde reina el yo es como el regreso de los Gálatas a las cosas débiles, ineficaces, que no tienen ningún valor, que esclavizan en lugar de liberar. Pero los Gálatas, las palabras de Pablo a los Gálatas, tienen también algo que decirnos a nosotros como comunidad. Acerca de nuestras relaciones en la Iglesia. Básicamente que el amor es lo único que puede mantenernos unidos. Cristo vive, nuestra Iglesia está formada por personas muy diferentes, muchas de las cuales tienen poco en común con los demás, ¿verdad? Hay diferencias de personalidad, de condición social, de edad, de nacionalidad, de estado civil, de estatus, riqueza, qué sé yo. Si no fuera por nuestra unión en Cristo Jesús, no hay ninguna razón para que los miembros de una comunidad tan diversa acepten las demandas que supone vivir en comunidad. Y sin amor, nuestra comunidad se deshará, porque cada uno seguirá sus propios intereses. Y yo creo que buena parte de la división que hay hoy en la Iglesia evangélica, aunque se disfraza de principio teológico, en el fondo lo que subyace es incapacidad para amar, para escuchar, para trabajar juntos. Y esto es justo lo contrario de lo que dice Pablo. Por ser didáctico lo voy a intentar proyectar ahí. Mirad. Número 1. Llevad los unos las cargas de los otros. Número 2. Sed humildes. Número 3. Que no haya entre vosotros comparaciones. Y número 4. Compartir generosamente. Hay pocas cosas más hermosas que vivir en una comunidad que manifiesta semejante amor práctico, ¿no creéis? Ahora bien, y ya terminando, ¿de dónde procede esta clase de amor? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo llevar una vida que agrade a Dios? La intención urgente de Pablo, cuando se dirige a los Gálatas, consiste en convencerles de que es solo mediante el Espíritu. Solo mediante el Espíritu, no según la ley, no según la carne, no según normas autoimpuestas, no según buenas intenciones, solo el Espíritu. Es el que permite la transformación moral del creyente. Mirad, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dado el contexto, es muy probable que los judaizantes estuvieran enseñando que la ley era el único medio por el cual podían superarse las pasiones. Las pasiones es un tema muy recurrente en el mundo antiguo, ¿verdad? Los griegos creían que las pasiones podían superarse mediante la educación. ¿Y los judíos? Los judíos mediante la Torá, la ley. Lo que es absolutamente revolucionario en el apóstol Pablo es su rechazo de la Torá como solución al problema de la carne y de los deseos. Porque para Pablo estos deseos representan un problema mucho más profundo. En estos deseos lo que hay es un egoísmo interior, ¿verdad? Subyace el egoísmo, el interés propio, la autoindulgencia, el deseo de destacar sobre los demás, la envidia, etc. En resumen, todo esto supone una discrepancia total con el amor entregado de Cristo. La ley no puede liberar a las personas de sí mismas. Todos los que obedecen a Dios en Cristo pueden hacerlo solo gracias a la capacitación divina que disfrutan todos los que han sido unidos a Cristo mediante el Espíritu. Por lo tanto, la respuesta de Pablo a la pregunta ¿de dónde viene el amor? Es sencilla, viene del Espíritu.
No es casualidad que el primero de la lista de los frutos del Espíritu sea precisamente el amor. Muy bien, Pablo. Pero ¿cómo se produce esa transformación? ¿Cuál es la dinámica que hay entre el creyente y el Espíritu por el cual el amor puede florecer? Pues mirad, dado que tenemos libertad en Cristo, hay que empezar a tomar decisiones. Hay que empezar a tomar decisiones morales. Los cristianos tienen que elegir entre el espíritu y la carne. Esto no es un tipo de santidad que cada uno lo hace como le dé la gana. Una santidad, hazlo tú mismo, a tu manera. La idea central de Pablo es que la humanidad es incapaz de superar la carne sin ayuda divina. Pero ahora resulta que esa ayuda está disponible gratuitamente. El argumento de Pablo da por sentado, da por hecho que los que están en Cristo pueden y deben ganar la batalla por medio del Espíritu. Y el resultado de esto es una visión sorprendentemente confiada de la vida cristiana como libertad del pecado, libertad de la carne, libertad de los sentimientos de culpa, libertad del temor a la muerte, libertad, libertad. Nosotros, como he dicho, como somos occidentales muy individualistas, pensamos que todo esto es nuestra guerra privada, ¿verdad? Pero esto ignora la naturaleza aplastantemente colectiva y relacional de la vida cristiana. Como hemos visto, el Espíritu lleva a los creyentes a toda una nueva gama de relaciones, tanto unidos en Cristo como unidos los unos a los otros dentro de una nueva identidad, como hijos de Dios. Así que, mirad, de nuevo, por ser didáctico, en nuestro caminar cristiano, 4 puntos. Primero, buscamos el rostro de Dios día a día. Porque, 2, queremos caminar en el Espíritu. Sin confiar en nosotros mismos. Y confiando en el Espíritu, 3, tomamos decisiones morales que no nos esclavicen a nada. Y 4, de paso nos exhortamos unos a otros en amor, para tener una fe que actúa por medio del amor. Concluyo. Comencé esta predicación con una serie de preguntas básicas, ¿verdad? ¿Para qué sirve la Iglesia? ¿Cuál es el objetivo general de todo ministerio cristiano? ¿Qué sentido y propósito tiene todo lo que hacemos aquí? ¿Tiene sentido participar en la comunidad? Y Dios nos ofrece algunas respuestas que tienen consecuencias para nuestras vidas hoy. Nos cuenta una historia de liberación que está accesible a todos, por medio de la fe en Jesucristo. Y nosotros, como cristianos que hemos sido adoptados y empoderados, si se puede decir, por medio del Espíritu, estamos llamados todos a participar en una batalla espiritual. Una batalla contra todo aquello que pretenda arruinar la buena obra de Dios, que no es otra sino la redención de este mundo por medio de Cristo. Y en el epicentro mismo, en el medio mismo de esa batalla, se encuentra el amor. Y esta es la paradoja. Esta es la paradoja del reino de Dios. En esta nueva era del Espíritu, el amor es el arma. El amor es el arma principal con el que vencer la carne, las divisiones, los deseos egoístas que nos esclavizan y cualquier otro elemento que se opone a Dios. Este amor, además, es un presagio del futuro de Dios en el presente. Gracias al amor somos liberados de nosotros mismos para ser semejantes a nuestro Señor Jesús. Y de paso, cumpliendo la ley en el proceso. Yo sé que la palabra amor
pues puede sonar a muchos como a sentimentalismo emocional, ¿no? Y también que llevar las cargas los unos de los otros puede sonar a, no sé, a sutilezas pastorales, que sea nuevo modelo pastoral, lo que sea, ¿verdad? Que ser siervos los unos de los otros puede sonar atópico, tópico metafórico. Pero para Pablo todas estas cosas eran reales y juntas formaban parte del arsenal espiritual, como he dicho, para vencer todo aquello que trate de corromper y corroer un mundo que Dios está reclamando para sí, para su alabanza y para su gloria. Y por eso el objetivo principal, respondiendo a la pregunta, el objetivo principal de todo lo que hacemos en la Iglesia, sea la predicación, sea la enseñanza, sea, qué sé yo, la obra social, los grupos de hogar, todo lo que hacemos en la Iglesia, el objetivo de todo servicio es este: formar una comunidad vibrante de amor. Una comunidad vibrante de amor que da testimonio de la gracia que encontramos en Dios a través de Cristo. Esta es la meta final. El amor semejante al de Cristo. Y no hay más. Y cuando actuamos sin amor, anulamos el propósito de estar en Cristo. Por eso os hago un llamamiento a la autorreflexión de cada uno, para que no pasemos ninguna actitud, ningún acto, ninguna palabra, falta de amor en nuestras vidas, en nuestra conducta, en la vida de la comunidad. Y quiero decir algo más a la luz del texto. Mirad, tiene que ver con respecto a la diversidad de nuestra Iglesia. Porque quiero convenceros de que nuestra diversidad, desde la perspectiva de Dios, es una riqueza. Es un regalo que Dios nos ha dado. Cada uno aporta algo único a nuestra comunidad, pero también es un desafío. Si no cultivamos el amor, nuestras diferencias terminarán dividiéndonos, porque cada uno tirará hacia sus propios intereses. Una comunidad como la nuestra solo va a sobrevivir si la cohesiona el amor. Así que fijaros si esta diversidad es un regalo de Dios en Cristo, porque este es el mensaje que está lanzando nuestra diversidad al mundo que está ahí fuera. En medio de un mundo que está ahí fuera, caracterizado por el racismo y la discriminación, que está lleno de mensajes de odio, en Cristo vive, queremos ser agentes de reconciliación. Nuestro amor por el diferente, nuestro esfuerzo por construir una comunidad fuerte y unida, que celebra sus diferencias, pero que celebra muchísimo más su unidad en Cristo, es todo un testimonio a los que están ahí fuera, de lo que significa el amor y la gracia derramados de manera indiscriminada por Dios. Os quiero dejar con estas palabras finales del apóstol Pablo. Que el Señor nos ayude